Carajo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nos robaron las elecciones? Y hoy está dejando al país exactamente como nos dijo que lo iba a dejar. Fuera institución. ¿Tú por qué crees que bajo esta tesis, por qué crees que los partidos políticos decidieron entonces no participar en esta...? Por cobardes. Yo le he dicho a funcionarios de partidos políticos, si tienen las actas, ya las contaron, ¿verdad? Sí, las contamos. Nada más, ¿están llegando al mismo resultado que estamos llegando nosotros? Sí. ¿Y por qué no hicieron nada? Si los traes maiceados, ahí tienes al pueblo. Es el ABC del pueblo de Sao Paulo. Estás hablando ya de un México incendiado. Bueno, es que es un México incendiado. Este sexenio es una catástrofe. Si en unos zapatos yo no quisiera estar en este momento, es en los de Claudio. Porque va a tocar gobernar a un país con una enorme dificultad económica, política, social, que va a traer enormes consecuencias para el país. Bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos un gran programa porque tenemos a un invitado que de verdad me fascina tener. Ya lo hemos tenido 3 veces, somos muy honrados por tenerlo tantas veces, pero es que siempre hay mucho de qué hablar con él. Es una institución del periodismo en México. Pedro Ferriz de Com, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. Veo a los jóvenes en las calles ya que están empezando a reaccionar con mucha pasión, como debe de ser la juventud, y estoy aquí feliz para que me hagan pedazos. No, va a ser un gran programa. Más bien nos vas a ayudar a construir un poco, pues todo lo que está pasando esta semana. Fue una semana bastante tensa en el mundo político, entonces pues para ayudarnos a plantear muy bien nuestras ideas. También tenemos a 2 jóvenes muy talentosos de este lado. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Berito, muy feliz. Jimé. Siempre muy contenta de estar acá y pues hoy que tenemos un invitadazo, pues mucho más contenta. Ya te vi debatiendo por ahí. Por ahí hemos andado dando la batalla. No, Jimena de verdad por eso se caracteriza por ser joven, dura, entrona. Aguerrida, exacto. Y de este lado también un joven, muy joven, pero con mucha experiencia también en la política. Guillermo, bienvenido. Gracias, Vero. Muy bien, muchas gracias, Vero, Pedro, Jime. Feliz de estar por acá. Saludamos a toda la familia Atypical y a los jóvenes de las casas que nos están viendo. Muchas gracias por sintonizar. Oye, te decía hace ratito que te vimos muy viral esta semana. Estos últimos días, sí, de ahí de un mensaje de la primera gran manifestación de noviembre cuando defendimos al INE. Entonces, cada que se vuelve a poner tenso el asunto, a veces retoma, pero aquí seguimos. No, pero todo un orgullo, porque no sabes cómo lo chulearon en Twitter. Toda la gente, ¿quién es ese joven tan inteligente? Y yo, es joven Atypical. Aquí estamos, muchas gracias. Bueno, entonces, ya que tenemos a un gran grupo de personas aquí para poder empezar, nada más, y también del otro lado de la pantalla es un gran grupo de personas, una audiencia de primera. Por favor, les pido nada más lo que siempre les pido, que nos apoyen dando like, que nos apoyen compartiendo. Este mensaje es importante que llegue especialmente a las personas entre 18 y 30 años, que además se han visto muy protagonistas en las últimas semanas. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir el mensaje. Y antes de empezar, también nada más compartiendo el triste, agridulce mensaje, que ya estamos en el programa 99. Vamos a llegar a los 100 programas de Jóvenes Atypical y vamos a transformar el programa. Vamos a seguir siendo jóvenes, pero con un formato un poquito diferente. Van a ver a muchos de los talentos que han visto por aquí, pero con un twist. Entonces, pues es como nostálgico pensar que ya se fueron 100 programas y que vamos a cambiar un poco el formato, pero todo cambio es para bien, así que pues empezamos un poquito a despedirnos, aunque todavía nos queda un programa más. Un aplauso a toda la familia Atypical que hace esto posible. Toda la familia. Y a todos los jóvenes que han sido parte de estas discusiones, pero bueno, eso lo vamos a hacer en forma la despedida la siguiente semana. Pero a ver, ya vamos a entrar en tema, ¿te parece, Pedro? Porque me parece perfecto. Hay mucho de qué hablar. A ver, la reforma al Poder Judicial no solo ha prendido alarmas pues en el plano nacional, también internacionalmente. Ya hemos visto autoridades de Estados Unidos, pues que Ken Salazar, etcétera, incluso personas del Congreso de Estados Unidos que están bastante pues alarmadas,
que están pidiendo al presidente Biden incluso ya fijar una postura como mucho más contundente. Y, por ejemplo, vimos por ahí un artículo del Washington Post diciendo que México se está jugando la relación con Estados Unidos y Canadá. ¿Crees que este argumento es exagerado? ¿Es cierto? ¿Qué le espera la relación entre México y Estados Unidos de si esta reforma llegara a pasar? México está jugando la relación con el mundo, porque la falta de certeza jurídica es un asunto que no puede ser viable para convivir con cualquier país en donde sí la haya. Es decir, puede ser que tengamos una extraordinaria relación de aquí en adelante con Bolivia, pero de eso a que la Comunidad Europea, por ejemplo, en la Comunidad Europea, para homologarte en un tratado comercial con Europa, no solamente tienes que tener principios económicos comunes, tienes que tener principios de procedimiento político comunes. Y yo estoy seguro que cualquier país que se precie de tener instituciones jurídicas que funcionen, pues van a ver si es que se llega a concretar esta locura, van a ver con mucho recelo a México. Y esto es peligrosísimo porque ante la falta de certeza jurídica, yo quiero que me digan quién estaría dispuesto a invertir en un país en el que el día de mañana un juez a modo puede hacer un atropello con todo lo que has construido. Claro, cambiarte las reglas y pierdes millones y millones y billones de pesos. Sí, hay ciertas formas que no se pueden tocar. Y una, por ejemplo, ya se está empezando a tocar, que a lo mejor es motivo de polémica aquí, lo podemos ver, que es la certeza jurídica en la propiedad privada. O sea, decía uno de los hombres más sabios que ha habido en estos últimos 50 años en economía, que es Alan Greenspan, decía, no puede haber un país que se respete a sí mismo si no observa un respeto por la propiedad privada, por la propiedad intelectual y por la propiedad industrial. Si no hay un país que tenga esos tres principios, que todos van en función de la propiedad, no se puede hacer. Sí, económicamente no es un país próspero. Y políticamente, y socialmente. O sea, todo es una fuente que la primera charola derrama la segunda y la tercera. Sí. Ahí, si introducen una cosa que se llama propiedad social, whatever that may mean, y una propiedad pública, y te dicen que ya no eres dueño de algo, sino que tienes la concesión de una propiedad, pues es tanto como un concesionario de una estación de radio, que si se le pasa tantito de tueste, decir algo, pues llegan, a mí me lo han dicho infinidad de veces, te voy a quitar la concesión, pues órale, aviéntate. Y ante eso, pues la inversión en propiedad va a tender a... La gente va a querer deshacerse de sus propiedades para tener lo menos posible en un lugar en donde no hay certeza. Yo creo que este es un foco rojo justamente para México como un país con socios políticos, socios económicos, precisamente porque estamos hablando del Poder Judicial, que no solamente es el encargado de impartir justicia, sino además es el contrapeso más importante para garantizar y proteger a nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y en ese sentido, si hoy vemos que ya no hay división de poderes ni siquiera con el Ejecutivo y Legislativo, en el Poder Judicial ahí estamos pendientes de un hilo, pues qué certeza pueden tener nuestros socios comerciales y políticos cuando ya no va a haber división de poderes. Y eso, bien decía Pedro, existen ciertos principios fundamentales para estas relaciones, como uno de ellos es el Estado de Derecho, ¿no? Que el Estado de Derecho es esta figura que contempla que un país con Estado de Derecho tiene que tener instituciones autónomas, división de poderes, democracia, libertades individuales. Y estamos hablando de que se estaría eliminando al Poder Judicial, que es el garante de que se cumpla lo que tantos años nos ha costado construir, ¿no? Que es todos estos principios de los que hemos estado hablando y que están consagrados en nuestra Constitución. Hoy hablamos del Poder Judicial y a mí me parece que el Poder Judicial es una cortina un poco de humo, porque sí es verdad que en México tenemos un sistema de justicia que hay que perfeccionar, un sistema de justicia que le ha debido mucho a muchísimas mexicanas y a muchos mexicanos, pero esta reforma no lo resuelve. El problema es que Morena y el presidente saben que muchos mexicanos y mexicanas se han enfrentado
a este sistema de justicia endeble, y entonces el discurso es, pues vamos a reformar el Poder Judicial porque hay corrupción. ¿Qué mexicano podría estar en desacuerdo con eso? El problema que tienen que saber las y los mexicanos es que esta reforma política no resuelve el problema de impartición de justicia en este país, que tiene que ver con 3 problemáticas. El tema de costos: esta reforma no reduce los costos para la ciudadanía para acceder a la justicia. Habla de una disminución de sueldos, pero eso no impacta a las y los mexicanos. Le haría un beneficio al gobierno, pero eso también sería una mentira, porque entonces vamos a hablar de elecciones y esas elecciones van a costar dinero, entonces no se resuelve ningún problema. De que sea pronta y expedita, no se marcan plazos en esta reforma, más que plazos en cuestiones tributarias, otra vez cuestiones económicas que le importan al gobierno, y además a los jueces y a los magistrados les llegan el 3% de los casos. Yo decía, en materia penal se cometen 30 millones de delitos al año en este país, y esos 30 millones de delitos únicamente el 10% se denuncian, es decir, hay un 90% de delitos que no se denuncian siquiera. De ese 10% denunciado, al 7% se le abre una carpeta de investigación, y únicamente el 3% de esos casos llega a jueces y magistrados. Por supuesto que el problema no está ahí, no es con los jueces, no es con los magistrados, tendríamos que hablar de reformar fiscalías, ministerios públicos, policías. Entonces, esta reforma es un gran sinsentido, pero es una cortina de humo, porque el problema no es la reforma al Poder Judicial, el problema es que el presidente quiere que nos concentremos en esta narrativa, pero también se nos está viniendo, a quienes estamos en Cámara de Diputados, yo que me toca estar ahí como asesora, se nos están viniendo dictámenes sumamente peligrosos y nocivos para nuestro país, como la eliminación de órganos autónomos, que también ya se aprobó en Cámara de Diputados, que también tendrá que llegar en su momento al Senado, como que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, es decir, una serie de dictámenes y de reformas que de verdad le harían un daño sumamente lamentable a este país, y que estamos a un paso de dejar de conocer al México como lo conocíamos. Yo lo que creo muy importante en esta reforma es la manera populista de comunicación que tiene la 4T, porque evidentemente es normal que no todos seamos expertos y conozcamos todos los temas. A mí un doctor puede venir a hablarme de 1000 términos, de 1000 cosas, y no las voy a entender. Y no por eso soy una persona ignorante, o no por eso no tendría yo derecho de opinar en eso. Eso lo entiendo, ¿no? Porque puede venir un doctor a darme un problema, una solución, y de hablarme de cosas que como yo no conozco, no tengo los elementos necesarios para decir si son correctos o incorrectos, o poder poner una postura acerca de algo muy técnico. Creo que vivimos en un país de diversidades, en donde es normal que no todos seamos todólogos, donde es normal que no todos sepamos de todo, y donde justamente por eso cada persona, o hay grupos, o la sociedad en general, va especializándose en ciertas maneras. A mí lo peligroso es esta narrativa, sin duda, de librito de populista, de querer decirle a la gente, es que es tu derecho, y es que por qué no quieren que los voten, y es que es democracia, y es que esa es la solución, porque entendemos que la gente obviamente se empodera, es un argumento muy fuerte y muy peligroso, pero se tiene que entender que no todo, por ser voto directo o voto popular, la democracia no se resume en votar directamente por algo o por alguien, más cuando son el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, o sea, las posiciones que quieren poner a elección popular, no tienen que tomar decisiones, o sea, es que no debería ni siquiera de haber propuestas, porque esas personas tienen, o su deber, su trabajo, es interpretar lo que otras personas sí con propuestas. O sea, se tiene que entender este tema de por qué funcionan los 3 poderes, ¿no? El legislativo y el ejecutivo se votan, son visiones diferentes, propuestas diferentes, maneras de ver el país, la política pública, financiera, económica, social, eso se vota. Y el Poder Judicial no tiene que ser atractivo o no tiene que tener propuestas, porque en ese caso todos los jueces tendrían que decir, pues mi propuesta es hacer cumplir el Estado de Derecho, pero de todos. Porque ahí no van a poner a una sentencia, a una ponencia, a las judicaturas, no van a poner sus opiniones, no van a poner sus maneras de ver las cosas, o a mi parecer de Memo, eso me parece justo, sí lo voy a hacer. A mi parecer eso no es justo porque yo no creo en eso, y te friegas. Claro que no. Los jueces, los magistrados, los ministros se dedican o tendrían que tener su trabajo en apego a cumplir, a hacer valer, en interpretar las leyes. Y entonces es absurdo siquiera sugerir que se tengan que poner a votación, porque el trabajo de todas esas personas del Poder Judicial es interpretar algo que es técnico, que es el derecho, las leyes y en las materias. También me parece absurdo, porque entonces tendríamos que regular, y digo, es que hasta me da coraje, porque es hablar de cosas que ni siquiera están pensando. ¿Cómo tendríamos que regular las propuestas? Por ejemplo, un juez podría darle su propuesta o llegar a decir, entonces, yo quiero eliminar el derecho a la mujer de decidir, o yo quiero eliminar la propiedad privada, o que él diga, no, yo sí,
yo quiero que entonces Que la elimino- mujer no vote. Que la mujer no vote porque Ándale. esa es mi propuesta de juez y yo voy a hacer mi sentencia en que la mujer no vote. Es que eso no se debe de votar. Claro. Eso no se vota. No, y además, Entonces, me parece a mí absurdo siquiera el pensar cuáles serían las límites de campaña y de propuestas de unos jueces cuando se supone que ellos solamente interpretan la ley. Aparte la falsa narrativa de la democracia, porque no vas a poder votar por absolutamente quien quieras. Ellos te van a dar unas opciones, porque yo no me creo el cuento de la rifa, ¿no? Pues la rifa Claro. va a estar más amañada, o sea, entonces te van a dar las opciones entre Batres y Batres. Elige el Batres que tú quieras, o sea, o elige el afín a mí, el que tú quieras. Entonces, es completamente una narrativa populista. Y justo en esta narrativa populista también vemos cómo se han enfrentado o cómo constantemente Andrés Manuel López Obrador llama a los ministros de la Corte como unos traidores, como adversarios. Sin embargo, no ven mal que dos ministras, Loretta Ortiz y Lenia Batres, en un meeting digan, no, o sea, Loretta diga, no, yo soy fundadora de Morena y a mucha honra y yo siempre voto en sentido del pueblo, ¿no? O sea, del presidente. ¿Cómo ves esta declaración? ¿Tú qué le contestarías? Nada. O sea, a la gente tan... Nada que pueda escucharse. No, además, mira, yo pienso que el populismo se nutre, Jimena, Guillermo, pero se nutre del conflicto. Y creo que hemos estado alimentando mucho el conflicto. Okay. Y eso le da vida al presidente. Debemos de partir de un recuerdo que nos está haciendo discutir todo esto. ¿Cuándo empezó esta idea de acabar con el Poder Judicial? Hace 2 años, en el aniversario de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República, llegó el presidente de la República y Norma Piña no se levantó. Nunca antes en la historia del México que yo conozco, habría yo visto en un presidium que una persona no se levantara cuando llegara el presidente. Es, digamos, parte del boato, del protocolo al presidente de México. Me parece bien. Pero se me hizo superior la postura de Norma. Le aplaudió. Se quedó sentada por 2 razones. Una, porque es mujer, que me parece muy válido, y otra, mucho más importante, porque es un poder equivalente, claro, equivalente al presidente. De ahí empezó toda la discusión. Al año siguiente, fíjense lo grave que pasó en un 5 de febrero, hace un año. Hubo el acto conmemorativo del establecimiento de la Constitución del 17, pero no fue el presidente. El presidente hizo un acto aparte en la tarde en Palacio Nacional para conmemorar la Constitución de 1857. Es decir, no solamente estaba apoyando una Constitución que está muerta, sino que no apoyaba, él desconocía con ese acto, él dijo, yo estoy aquí para conmemorar a una Constitución muerta. Estamos viendo un presidente que hace 6 años dijo, juro guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y en el penúltimo año de su gobierno dice, perdón, yo no voy a guardar esa Constitución, voy a hacer guardar otra que le hizo Juárez, cuando en la época de Juárez se hizo exactamente lo que él está queriendo hacer otra vez y fue un absoluto fracaso, porque el nombramiento de jueces, ministros y magistrados y lo que en aquel tiempo era el personal del Consejo de la Judicatura se escogía en un México que venía de una guerra de independencia, que estaba por hacerse las leyes de reforma, que estaba convulsionado, que habíamos tenido un segundo imperio. O sea, era un México que es totalmente descontextualizado con el México de hoy. Entonces, ahí la sociedad debió de haber dicho hace un año, óyeme, güey, tú juraste observar esta Constitución, pero entonces me voy más atrás, cuando dijo en su estridente tono de voz que ya me tiene hasta la madre, dice, ¡al diablo con sus instituciones! Bueno, pues al diablo con sus instituciones, y hoy está dejando al país exactamente como nos dijo que lo iba a dejar.
fuera instituciones. Vamos a hacer nuevas instituciones que ya no van a ser las de ellos, van a ser las mías. ¿En base a qué? Al pueblo. ¿Qué es el pueblo? Es la masa que me apoya, lo ha dicho. Sí. Si los traes maiceados, ahí tienes al pueblo. Es el ABC del Foro de Sao Paulo. O sea, hoy la sociedad mexicana tendría que estar levantada, no para estar discutiendo la reforma al Poder Judicial. Todo esto tiene un origen. El origen viene del 2 de junio. Carajo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nos robaron las elecciones? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que ganó la Alianza de Amor por México? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que toda esa efervescencia de la sociedad, que salimos a las calles a manifestarnos, cuándo nos vamos a dar cuenta de que todo eso no dio un resultado lógico? Y que el Foro de Sao Paulo dice, agárrate al colegio electoral, da un resultado tan contundente que nadie te discuta. Curiosamente, la proporción que anuncia Maduro que le ganó a Edmundo González Urrutia es casi la misma que la proporción en la que Claudia le gana a Xóchitl Gálvez. Y deja tú a Xóchitl Gálvez, a gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, todas las posiciones políticas que se discutieron, que se pusieron en la palestra del 2 de junio, todo nos lo robaron. La semana que entra vamos a dar a conocer el producto del conteo a mano que los partidos políticos no hicieron y que la sociedad, después del madrazo, nos volvimos a recomponer y lo estamos contando a mano, y todavía, aparte de todo, nos dicen que estamos locos. ¿Tú por qué crees que o sea, bajo esta tesis, por qué crees que los partidos políticos decidieron entonces no participar en esta...? Por cobardes. O sea, el PRI, es como si se te muere un pariente y en el ataúd pones un cafecito y te pones a contar chistes. Después de 2 semanas después de las elecciones, Alejandro Moreno estaba buscando ser otra vez presidente del PRI. Marquito Cortés, pendejo estaba recogiendo las migajas de que una notaría quién sabe en dónde y que ya va a ser senador porque es presidente del PAN. El pobre de Zambrano, pues no pudo ni jugar, pero end of story, se acabó la fiesta. Ganamos, pero perdimos. Yo le he dicho a funcionarios de partidos políticos, si tienen las actas, ya las contaron, ¿verdad? Sí, las contamos. Nada más, ¿están llegando al mismo resultado que estamos llegando nosotros? Sí. ¿Y por qué no dijeron nada? Porque hay muchas presiones, Pedro. ¿Dónde está la democracia? ¿Para qué tanto anuncio? Pues mejor que nos digan lo que hay que hacer y se acabó, ¿no? Ahora, si nosotros como mexicanos, los que están allá y los que estamos aquí, estamos muy indignados por el robo en las urnas que hizo Maduro, ¿en dónde chingados estamos cuando no estamos indignados por el fraude que se hizo aquí? Y estamos hablando de las consecuencias del fraude, que si el Poder Judicial, que si lo deshacen, que si no lo deshacen, ¿dónde estuvo el resultado? ¿Quién ganó? Y sobre todo, en base a eso, si así van a ser las cosas, en el 27, ¿para qué vamos a elecciones? Y en el 30, pues ya está Andrés López Beltrán de presidente de Morena, va a ser el próximo presidente de la República. Me ahorro un montón de esfuerzo y que el país siga la inercia de lo que se le pega a la dictadura. Pero ¿tú crees que justo esta inercia es reversible? O sea, porque como yo lo veo, pues, o sea, no sé, tú dime, ¿crees que se puede hacer? O sea, tú dices, estamos discutiendo un paso enfrente cuando tuvimos que haberlo discutido un paso atrás. ¿Pero podemos regresar a este paso atrás? Yo creo que hay 3 elementos que nos pueden hacer regresar. A ver. Uno es el ejército. Punta de cobardes. Si el ejército estuviera con el país, ya habrían reaccionado porque ustedes saben que hubo un fraude electoral. Te hablo a ti, Luis Crescencio Sandoval, te hablo a ti, Ojeda, como te apellides, Durán. ¿En dónde está el servicio al país?
Si el ejército hoy, después de que demostremos como sociedad, no reacciona ante este fraude, yo no creo en el ejército. Serán, porque en la vida todo se paga, serán ustedes cómplices en la historia, porque su silencio te hace cómplice de este pobre del observador. 1. 2, la sociedad mexicana. Si logramos otra vez recomponer a la sociedad mexicana y sin liderazgo, ¿dónde está Xóchitl? ¿Qué pasó con Xóchitl? Bueno, pues Xóchitl sí ha levantado la mano. Ay, mi vida, después de que a las 3 horas de que la señora Tadei dijo que había ganado Claudia, 1 hora antes de eso habían salido felices, así que ya habían ganado, que era nada más cuestión de trámite. ¿No lo dijo eso Xóchitl? Y estaban todos los presidentes de los partidos felices, y al rato siguen, no, pues sí, perdimos, nos fue de la chingada, estuvo de horror. O sea, Xóchitl hoy quiere recomponer. ¿Sabes qué me ha mandado decir Xóchitl? Que ya no contemos los votos. Yo, de veras, Xóchitl, te pido, si no ayudas, pues hazte un lado. Hazte un lado, porque como líder valiste madres. Entonces, ejército, sociedad, si la sociedad se levanta, estoy seguro que podemos exigirlo. Y un aliado inopinado que se sentó en la mesa y que nos puede ayudar a partir la semana que entra: el narcotráfico. Espera, o sea, no quiero malinterpretar lo que estás diciendo. No, te estoy diciendo, un o sea, aliado. ¿tú pensarías tomarlos como aliado? Te voy a decir cómo. El lunes habla el Mayo Zambada. Ajá, sí. El Mayo Zambada no lo chamaquearon. El Mayo Zambada se entregó. Sí. Lo que pasa es que tuvo que decirle al cártel, oye, me secuestraron. Bueno. ¿Qué? Pero o sea, habla, pero... Bueno, habla, a ver, continúa. habla. Y si le dicen, oye, ¿qué nexos tienes tú con el gobierno de México? ¿Iba a pasar algo? ¿Porque él diga? No, deja tú que diga lo que tenga. ¿Pasaría algo? O sea, mi punto es, pruebas hay. Pruebas de... Sí, pero contundentes pruebas. Digo, a menos de que lo diga Abel Hernández, no, pero que le diga el Mayo, que el Mayo y Joaquín Chico, Guzmán López, digan, yo le he pagado al presidente estas campañas, a mí me ha dejado crecer en todos estos lugares, hemos tenido este tipo de relación. Miren este video, miren, aquí estoy entregándole lana al presidente, lo está recibiendo unos achichincles. Ricardo Monreal, que es muy bueno para recibir lana. Sí. Ratero, asqueroso. Bueno, hay testimonios de que tenemos ¿qué es lo que más le ha dolido al presidente que le digan? Narcopresidente. Narcopresidente. Olvídate que le digan el cacas, ya lo sabe. Pero que le digan narcopresidente, esa es una cosa que ya empieza a pegar. Si hubiera una contundencia en lo que diga el Mayo, yo estoy seguro que habrá políticos en los Estados Unidos que digan esto, lo que se ha establecido en México. Porque no nada más le pega al presidente López, le pega a Claudia. Claro. Pues, entonces, si tenemos un narcoestado, pues yo creo que nuestro socio comercial principal no estará muy contento al ver que una situación de esta naturaleza se deja como sobreseída, ¿no? Claro, pero la verdad es que escucho este escenario, me lo imagino, y yo digo, mejor que ni le muevan. O sea, a lo que voy no es por aceptar o doblegar, pero es que entonces las consecuencias que tendrían, pues, para el barco México, se nos hunde aún más, ¿no? O sea, ¿qué tan beneficioso sería eso? O sea, es como muerto el perro, se acabó la rabia, pero pues muerto el perro. O sea, y con el perro nos vamos todos los demás. No forzosamente, ¿o sí? No sé. A mí me suena ese escenario, o sea, yo me imagino esto y me asusta más allá que animarme. O sea, yo pienso, pues, mejor que continúe una forma de gobierno, etcétera, a aceptar así un narcoestado, a aceptar también todas las consecuencias internacionales de las que estamos hablando que habría. ¿Más? ¿Más de las que ya tengo? No, pero aquí están dentro de algún escenario 2, 3,
coherente, no coherente, pero a lo que voy es, estás hablando ya de un México incendiado. Bueno, es que es un México incendiado. ¿Ustedes cómo lo ven? Está muy complicado. Creo que hay varias cosas que coincido definitivamente. Tuvimos que dar la batalla, por ejemplo, algo que de lo que todos tenemos certeza es que se dieron una sobrerepresentación ilegítima a Morena y aliados en tribunal, que digo, no nos sorprende si ahora el premio al tribunal electoral es ampliar su mandato hasta el 2027, Los ¿no? únicos. Pero sí, la sociedad mexicana, los partidos, la misma Xochitl Gálvez, tuvimos esa certeza, les dieron una sobrerepresentación ilegítima que hoy nos tiene ante este problema tan grande de que tienen mayoría calificada en la Cámara y que en el Senado se quedaron, bueno, pues porque se vendieron estos dos sujetos impresentables del PRD, desafortunadamente una paisana, a un voto de que la tengan también la mayoría calificada en el Senado, pero sí coincido, fuimos pocas personas quienes dimos la batalla con este tema de la sobrerepresentación y desafortunadamente sí creo que la sociedad hoy está tan adormecida y creo que sí tiene que ver con un poco todo esto, ¿no? Es decir, nos revolcó el mar y entonces todavía no sabemos ni cómo salir a respirar. ¿Verdad? Estamos profundamente desorientados, entonces creo que sí está este ánimo colectivo de que perdimos la batalla más importante del 2 de junio, entonces ahorita no sabemos ni por dónde asomarnos, pero creo que hablando en específico esto de la reforma al Poder Judicial, la reforma no tiene por qué pasar en el país, les hace falta un voto. Si los 43 senadores y senadoras de oposición que están en la Cámara del Senado hoy votan en contra de esta reforma, la reforma no pasa y creo que en ese sentido la exigencia tiene que ir hacia ellos, hacia estos 43 senadores que además ya nos confirmaron públicamente que van a votar en contra. Entonces, pues sí generar un movimiento de traidor el que no lo haga, ¿no? Traidor a la patria que no garantice pues la voluntad de sus electores que finalmente las y los votamos pues, porque queríamos que fueran un contrapeso a Morena, ¿no? Y desafortunadamente sí, esta sobrerepresentación ilegítima, todo esta manera en la que ganó o no ganó Morena, pero bueno, en la conformación de las cámaras hoy, pues es una lástima. Nosotros estuvimos en la votación en Cámara de Diputados, que no fue en Cámara de Diputados, sino fue en esta sede alterna, y de verdad era una pena, los de Morena no saben ni lo que están votando, es decir, no saben ni lo que defienden. Ahí teníamos a una diputada de Morena diciendo que se tenía que pasar la reforma al Poder Judicial porque las fiscalías eran una porquería. Sí, las fiscalías son una porquería, pero no se contempla en la reforma. No tiene nada que ver con jueces y magistrados. Vimos a Sergio Mayer hablar de que estaban votando la reforma al Poder Legislativo. No saben lo que están votando. Patricia Armendáriz diciendo que no se contempla en la reforma el tema de jueces sin rostro, que además es un tema bastante grave que ya pasó en Perú, en Italia, en donde hubo muchísimas víctimas porque jueces sin rostro hacía que las primero votas por ellos y luego los haces sin rostro. Exacto. Y Patricia Armendáriz diciendo que no venían en la reforma cuando sí vienen, no saben lo que están votando, no saben lo que están defendiendo. Hace unos días debatí con una estudiante que defiende la reforma al Poder Judicial y me decía, hay una impunidad en el país del 90 y tantos %. No tiene nada que ver con jueces y magistrados. Otra vez, el 3% de los casos llegan a jueces y magistrados. De los 10% denunciados, otra vez, 90% ni se denuncian. Entonces, imagínate, la gente no sabe ni lo que defienden, las y los legisladores no saben ni lo que están votando. Están acatando este mandato de su líder, Andrés Manuel López Obrador, porque a él se deben. Porque lo único que les interesa es perpetuarse en la política, y esa es la política mediocre que tenemos hoy. Miles de perfiles consumidos por la ambición de permanecer políticamente. Entonces, ¿quién se va a atrever a levantar la mano y decir, oigan, lo que estamos haciendo es un verdaderamente, no un sinsentido, es algo que nos va a sepultar como país democrático, como república democrática? ¿Quién se va a atrever a hacer eso? El Tribunal Electoral no lo hizo. El Tribunal Electoral no le importó saber que estaba perdiendo el país, que estábamos perdiendo el país, que es más, nos íbamos a quedar sin poder judicial, que es de donde es el poder que los representa, con tal de que les aplazaron el mandato hasta el 2027. 2 añitos. 2 años de ambición les fueron más importantes que el futuro de la República, el futuro de miles de generaciones en este país. Entonces, ese es desafortunadamente el nivel político de este país, y yo coincido, si como ciudadanos no nos bastó ya lo que hemos vivido hasta ahora para levantarnos de verdad y para dar la batalla, porque estamos otra vez a un pie de perder el México como lo conocemos, yo ya no sé qué más podamos hacer. En el análisis estratégico de la política en México, en los próximos 90 días se van a empezar a multiplicar las manifestaciones sociales. Fuerte. Cerrando carreteras, entrando en procesos ya no de paro nacional, que fue lo último que convocamos hace unos cuantos días, sino de actos de desobediencia civil. Porque mira, Jimena,
independientemente si tengan 1 o 2 o 3 o los legisladores que les hagan falta, de todas maneras lo van a hacer. No me salgas con que la ley es la ley. O sea, si el presidente logró chamaquearnos a todos cuando hicimos la ola rosa y que pensamos que íbamos a entrar en un proceso limpio y democrático para votar y que de repente ¡pum! Nos llega la noche, ¿qué pasó? ¿Ganamos? No, perdimos 2-1. Ah, chingo, ¿cómo? No, pues igualito le van a hacer con la reforma judicial. Y el día de mañana, de la propiedad privada, va a salir una derivación a la Constitución, porque esto lo hizo Martí Batres aquí en lo local. Sabemos que lo local no puede ir sobre lo constitucional nacional. Pero entonces el cambio lo van a hacer al revés, y al ratito no va a haber propiedad privada, y al ratito no va a haber certeza en nada. Y si aparte de todo esto, tenemos un señor como Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, al rato tus hijos van a nacer adoctrinados, cuando los tengan. Y ¿conocen Cuba? No he estado ahí, pero... Yo he estado varias veces en Cuba. Es un pinche infierno. Y la gente vive en Cuba como si vivieran en el cielo, porque dicen que la libertad es lo más importante. Pero comen del bote de la basura. Y nosotros nos vamos directito hacia ese infierno. Si no hacemos nada, sí. ¿Qué hay que hacer, te pregunto? O sea, bueno. Bueno, yo creo que tenemos que reaccionar como sociedad. Yo no puedo entender cómo un país de las dimensiones de México se haya dejado engañar. El origen y las consecuencias. Se haya dejado engañar después del shock que nos provocó de que perdimos las elecciones. Las elecciones no fueron a favor de Morena, las elecciones no fueron a favor de Claudia, las elecciones no fueron Rocío Nale no podía ni comer en un restaurante en Veracruz, pero ganó. Sí. Entonces, Taboada había arrasado en la capital de la República, pero perdió y ganó una señora que no sabe escribir su nombre completo, se llama Clara Brugada, que no es ni mexicana, pero ganó. ¿Y por qué ganó? Porque se supone que era Omar García Harfuch el que quería a Claudia, pero el presidente, así como le quitó a Juanito una alcaldía, se la das a Clara, le quitó a Claudia un candidato, se lo das a Clara, y no obstante Taboada gana, pierde, y todos nos quedamos viendo la película. Next, el Poder Judicial. No, todo esto viene desde antes. Hay en este momento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, señoras y mujeres que están ocupando escaños y curules que no les corresponden porque no lo ganaron. Y nosotros estamos discutiendo una sobrerepresentación que aparte de todo no es proporcional, pero que el Tribunal Electoral ya la avaló. Entonces, si nosotros pensamos que 1 o 2 senadores o 2 o 3 diputados van a hacer la diferencia, no la van a hacer. Y van a imponer su postura. Y eso va a ser el principio de la debacle para el país. Fíjense, lo que estamos aquí discutiendo, no nos damos cuenta de que en enero va a haber una recesión en la economía mexicana. No nos damos cuenta de que el peso, para cuando la señora Claudia tenga 6 meses de gobernando, va a estar en 24. No estamos dando cuenta de la inflación. No estamos dando cuenta de todas las inversiones que no están llegando y de las que se están yendo. Échenle una platicadita a Elon Musk y díganle por qué no puso Tesla en Monterrey. Dijo que ni loco, primero la pone en Marte que en Monterrey. ¿Por qué? Pues porque no hay condiciones. Y si es, o sea, si en unos zapatos yo no quisiera estar en este momento, es en los de Claudia. Porque le va a tocar gobernar a un país con una enorme dificultad económica, política, social, que va a traer enormes consecuencias para el país. Yo veo y luego si aparte encima tiene un maximato, nada. Esto es para una película de Spielberg. Hay un dicho que es, no hay borracho que coma lumbre, ¿no? Pero aquí parece que hay muchos borrachos que comen sí, mucha lumbre, ¿no? ¿Por qué este borracho, llámese López Obrador, está comiendo lumbre? ¿Por qué? O sea, yo creo que con las muchas neuronas que tenga, sabe lo que está pasando, sabe el escenario que está poniendo, sabe
lo complicado del escenario que va a heredar Claudia Sheinbaum. ¿La está saboteando? ¿Qué está haciendo? Es que el proceso para mantener el poder en los países socialistas y los países populistas es el caos. O sea, los que no vayan de acuerdo contigo, pero tengan dinero para oponerse contigo, váyanse. Miren, todos han visto el video de Chávez que dice, ¿y ese edificio de quién es? Ah, sí, no, señores, que es de un, expropiado. Es un banco. ¡Expropialo! Y el mismo que en su campaña decía, yo expropiar, pero de ninguna manera, yo no lo haría. El presidente cuando tomó posesión, dijo, yo no enviaré palomas mensajeras al poder. Cuando le habló al Poder Judicial, no le enviaré palomas mensajeras al poder que ustedes representan, porque habrá un estricto respeto a la división de poderes. Los ministros y magistrados, bravo, el presidente nos va a respetar. No envió palomas mensajeras, cambió el palomar y lo puso ahí. Se los instaló. ¿De qué estamos hablando? O sea, si nosotros pensamos que un presidente se tiene que ocupar porque el país esté bien, en el populismo es al revés. Un país tiene que estar mal para que entonces todos coman de tu mano. Claro. Maduro hoy está gobernando un país en donde le preguntaban a Fidel Castro en una entrevista, oiga, ¿y cuánta comida hay en Cuba? Alcanza. ¿Es suficiente? Entonces coge el teléfono y le habla al ministro de Economía, oye, ¿cuánta comida tenemos, tú chico? Y entonces le contesta, no. Y dice, suficiente. Y dice, ¿cómo que suficiente? No, para ti, para mí, o sea, nada más para el ministro de Economía y para mí, el resto que se muera de hambre. O sea, a los presidentes como López Obrador no les importa el bienestar del país. Estamos teniendo que, como sociedad, estamos teniendo que luchar en contra de ilegalidades de poderes de facto e ilegalidades de poderes reales. O sea, estamos luchando en contra de todo. Y no pienso que López Obrador esté preocupado por lanzar al país a unas elecciones en donde cuando vengan tus opciones para escoger ministros, jueces, magistrados, etcétera, te presentan una lista de 9,000 candidatos para que votes en una casilla ahí. Aquí se ha presentado en atípica, ¿no? Sí. El problema va a representar una cosa de esto. Van a ser 4,000, vamos a tener que elegir de 25 boletas donde van a venir 4,000 nombres. Si la ciudadanía... Oye, y tiene que haber paridad de género, aparte. Ah, ¿sí? Sí. Tiene que haber paridad de... Tiene que haber paridad de género. No, bueno, pero volvemos al tema como decías, o sea, si la ciudadanía no es que sea tonta, no es que sea para nada, tú dime 4,000 nombres cuando te los aprendes. ¿Cuándo los conoces? No tengo tantos amigos. No tengo ni 4,000 amigos en Facebook, o sea. No, pero para nada, o sea, a ver, una vez más, no estoy diciendo que la ciudadanía sea tonta, pero sales a las calles y preguntas, ¿quién es tu diputado local? ¿Lo conocen? Y es uno. Es uno, apréndete un nombre. ¿Cómo vas a saber 4,000? 4,000, no nombres, perfiles. Es que el presidente sabe que esas elecciones no van a funcionar, pero no le importa, porque es lo mismo. Cuando vino la consulta popular para decidir la cancelación del aeropuerto, ¿qué dijo? Que el pueblo sabio determinó acabar con ese aeropuerto. ¿En dónde estuvo el conteo? No. ¿Y dónde estuvieron las casillas? En donde él quiso, o sea, y lo mismo pasaba con los programas sociales, donde hay un documento en donde se establezca los resultados, la implementación, la metodología. Si esa fuera la intención, ahí estarían. Sirven para otro efecto. Si nos ponemos a pensar en todas las acciones inconstitucionales que ha promovido el presidente de la República en su mandato, del recinto legislativo, tendría que salir a la cárcel. ¿Y va a ir a la cárcel López Obrador? Con Claudia, no. No, pero en este escenario, por ejemplo, en el que hablabas, el Mayo Zambada habla. Pues es muy probable que pudiera haber una acción de la justicia por él, sí. Okay. Estamos llegando un poquito al cierre de este programa. Yo solamente quiero que ayudemos un poco a dibujar cómo cierra este sexenio
¿Qué nos queda en este último mes y cómo abrimos el otro? Este sexenio es una catástrofe. Las políticas públicas implementadas por este sexenio han sido catastróficas en términos de manejo del dinero, en términos de presupuestos presentes y futuros, en términos de recursos generados. El déficit fiscal con el que va a terminar esta administración es del doble de con el que terminó la administración del presidente Peña Nieto. El Producto Interno Bruto del país acaba creciendo en un 0.8% anual promedio los 6 años. Es el más bajo de la historia del México moderno. El producto per cápita de los mexicanos es hoy menor que el del Salvador. Hasta duele decirlo. ¿No? Sí. En términos de salud, pues que te cuento. No, pues somos mejor que Dinamarca. Es que de veras que ni la burla, perdón. Sí, exacto. O sea, en términos de justicia, pues se ha hecho la justicia que él ha querido, se ha gobernado. Yo nunca había visto un señor que gobernara en una conferencia de prensa diaria, porque no hace otra acción de gobierno más que esa. En este sexenio queda una pátina de corrupción que sí se democratizó. Ayer en la comida de líderes me decía un contratista, bueno, está haciendo desarrollos turísticos en Cancún, dice, el priismo me pedía el 7% de lo que generara yo. Estos me piden el 30%. Y le digo, ¿por qué se los das? Dice, porque si no se los doy, me acaban en 2 patadas. Y me piden para campañas y me piden para el señor que quién sabe qué, para todas sus necesidades. Mientras que haya este contubernio, pues vamos a tener un escenario complejo en el que pienso que se nos pueden ir, puede haber una fuga, aparte de la de capitales, creo que puede haber una fuga muy importante de talento, y lo que más me preocupa, muchachos, es el futuro de ustedes. Es el futuro de, bueno, tú que le enseñas con tanto orgullo a tu hijo, el futuro de las siguientes generaciones. Claro. Mira, el otro día me lo sintetizó perfecto mi nieto mayor, ya estoy en la... ¿Ya tiene 18? 17. 17, claro. Y me llegó y me dijo, hijo, opa, este país va a ser ingobernable pronto. Y me dijo, ¿me acompañas en diciembre? Porque voy a inscribirme en una universidad en Shenzhen. Y le dije, sí, ¿cómo te acompaño? Pero tienes que aprender mandarín. Ya entiendo mucho. Ya estoy tomando clases yo solito y estoy aprendiendo mandarín. Y todo lo estoy haciendo porque estoy viendo que aquí no hay futuro. Qué trágico. 17 años. Le deseo toda la suerte a tu nieto, pero no, pero es que imagínate tú cuando este país esté tan envilecido, que nuestros jóvenes no tengan la capacidad de crear retos nuevos, empresas nuevas, iniciativas nuevas, porque no va a haber lo que se llama, es un indicador económico, el ambiente para hacer negocios. En un país en los que no hay justicia, no hay ley, es interpretativa en lugar de contundente. En fin, yo veo que el presidente está dejando un verdadero incendio. O sea, Nerón, ¿no? Nerón, cuando vio a Roma incendiar, hizo poesía sobre el fuego. Y uno pudiera pensar que los seres humanos no somos así, y no somos así, pero pienso que hay algunos. Hay un libro que se llama Aquellos locos que nos gobernaron, hablaba del siglo XX. Yo creo que en el siglo XX, que hubo muchos locos desquiciados, pues esto en el siglo XXI va a ser una pauta. Y nada más les dejo una última. Si cambio el tono de forma de gobierno y de desarrollo de México, cambiará el tono del desarrollo de todo el hemisferio occidental. Yo creo que México es un país demasiado importante en el concierto de las naciones, como para que si cambia el tono de lo que es México hoy, de un país de instituciones, un país de república, un país de división de poderes, y el día de mañana nos instalamos en una dictadura,
todo el hemisferio se va a ver afectado. Pues eso es lo que quiere, ¿no? Quiere volverse esa clase de líder que trasciende fronteras, pero pues con esa serie de amigos. Como tú dijiste, nuestras relaciones internacionales van a estar padrísimas con Bolivia, van a estar padrísimas con Nicaragua, van a estar padrísimas con Venezuela, con Cuba, etcétera, ¿no? O sea, él lo que pretende es inmortalizarse como un Simón Bolívar, que no es, pero una figura parecida, ¿no? Una figura que desafortunadamente nos llegó en un momento que, para dejarles algo bueno de todo esto, luego las naciones tienen que experimentar momentos muy bajos para de ahí surgir. Pregúntale al pueblo alemán, pregúntale al pueblo japonés, pregúntale a países y civilizaciones incluso que han caído en lo... Bienaventurados los que están abajo, porque solo queda un camino. Solo queda un camino que subir. Y yo pienso con mucha pena que a todos como sociedad nos hace falta una dosis de entender esto que discutimos, que dices tú, ¿cómo es posible que esté orillando al país a que se vaya para allá? Pues sí, y tenemos que, espero que reaccionemos y espero que esta batalla siga. Lo que me queda a mí como generación, yo qué puedo ganar, qué puedo perder. Ganar ya no puedo más, y perder, pues, no me importaría lo más mínimo a estas alturas de mi vida, con tal de dejarles a ustedes un mejor lugar en donde vivir. Espero que así sea, si no me voy a ir de esta vida muy encabronado de haber dejado México así. Ay, pues. Memo, ¿cómo brevemente harías tu balance? Yo creo que lo importante es romper esta narrativa. A mí me parece que justamente la reforma al Poder Judicial a quien más afecta es a los pobres, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, porque es un poder que históricamente defiende estos derechos, estas garantías, porque los problemas económicos, macroeconómicos que va a tener esta reforma, lamentablemente a quien más le va a afectar es a la gente que hoy está trabajando, que hoy está llevando un sustento a sus casas, a la gente que hoy está en el transporte público deficiente. Lamentablemente, este populismo y esta manera del presidente de comunicar y de hacer creer que es correcto porque él es pueblo, o que es correcto porque todo debe ser como él lo quiere, a mí lo que más me duele es que sí, en efecto, es un sexenio perdido en todos los ámbitos, en salud, en economía, en infraestructura, en desarrollo, pero lo que más me preocupa o me deja un mal sabor es justamente esta mala democratización de las instituciones y esta mala praxis del cómo comunicarle a la gente, a la sociedad, al pueblo, y que lamentablemente esta reforma judicial, esta desaparición de órganos, veía también a la ministra Batres decir, ¿no?, que hay que hacer que la gente se pueda defender sin un abogado o mecanismos más fáciles, pero quieren desaparecer el que usaba de ejemplo, ¿no?, el del INAI, este recurso de acceso a la información, que es mucho más simple, o que no necesitas de un abogado que lo haga, le dé el seguimiento, pero es lo que quieren eliminar. A mí lo que me duele es eso, es que con esta falsa narrativa y con estos villanos y con esta polarización, quienes más vamos a perder somos los jóvenes, las clases medias, la clase baja, los pobres, las mujeres, las minorías, y lamentablemente a quienes vamos a ser como siempre los más jodidos y los que no vamos a poder hacer de otra por esos acuerdos cupulares somos nosotros, y que hoy lamentablemente la batalla cultural y la batalla de narrativa es más complicada, porque yo no quiero pensar qué hubiera dicho todo el mundo si Peña Nieto, si Calderón, si Fox hubiera salido a burlarse a decir tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, cuando fuimos el país con más muertes en el COVID, cuando somos un país en donde conocidos creo que todos tenemos que entran por un apendicitis, salimos y ya no salen. Sí, o los videos que se vuelven virales. Por la falta de apoyo, de la inversión del PIB, de la corrupción. Entonces, que el presidente pueda salir a burlarse de esa manera del pueblo de México, de todas y de todos, de los que ocupamos el IMSS, de los que no tenemos gastos médicos mayores, de los que no podemos irnos a otro país a operar, y que salga a burlarse de esta manera y que la gente disfrute esa burla,
Yo creo que eso para mí es lo más doloroso de este sexenio. La manera en que se ridiculizó el servicio público, la política, los argumentos y el cómo hoy las batallas no se ganan con argumentos, sino con descalificaciones, con burlas, con mentiras y con populismo. A mí, como joven que creo que se tiene que ganar a la buena, que creo que se tienen que hacer las cosas bien, que entiendo los matices, que entiendo que hay gente que claro que los apoya, que yo no creo que el pueblo sea tonto, que yo creo que no es por ahí, pero todo esto que nos llevan y tienen a los medios de comunicación, dinero, producción y todo haciendo que entonces no puedas pensar diferente a ellos, porque entonces ahora el que está mal eres tú, el clasista, el tonto, el abusivo, el rico, cuando ni al caso. A mí creo que es lo que más me duele, esta manera en la que hoy no podemos dialogar, no podemos reconocer errores, no podemos ver más allá, no podemos generar matices por lo polarizado y el control que tienen y que seguimos caminando ahí. Eso es, creo que a mí, lo que más me deja preocupado. De este sexenio. Jime. Pues nada más, ya para concluir, creo que no todo está perdido. Sí, estamos otra vez saliendo de esta marea que nos revolcó, pero creo que a las juventudes, a la sociedad, lo hemos hecho antes. Ya antes paramos reformas nocivas para este país y seguimos unidos y fortalecidos, dando la batalla con estos movimientos en las calles. Podemos lograrlo otra vez. Otra vez no tienen mayoría calificada en el Senado, entonces va a ser un sexenio. Nos quedan 6 años de resistencia, de estar fortalecidos, unidos, y hay que dar la batalla, no nos queda más. Exacto, pues sí, las batallas que nos tocan día a día, y pues así también, yo lo sé, que dices, el problema va mucho más allá de un legislador o 2 legisladores faltantes, traicioneros también, esos legisladores que no se nos olviden sus nombres, pero pues al menos de aquí al siguiente miércoles que se va a votar en el Senado, en el Pleno, pues yo lo que diría, nuestros ojos están ahí, por favor, sean congruentes, tengan visión a futuro, como dice Jimena, no por un beneficio, que aparte pues van a estar fuertísimas, ya lo dijo Alito, no es que confíe mucho en la palabra Alito, pero ya lo están advirtiendo, todas las presiones que vienen. También pues los han de estar amenazando con colas muy largas que estoy segura habrán por allá, pero pues resistan, porque si no, para el infierno del que hablaba Pedro. Y un último concepto, si me lo permites. Por favor. Hay que crear nuevos liderazgos. Miren, estoy pensando en las próximas elecciones. A ver, va a salir el PRI a pedir el voto, ¿no? Entonces, después de la cruda del 24, en el 27 vamos a decir, ¿sí? Va a salir el PAN a decir, no, nosotros sí somos demócratas, y nuestro fundador, y Gómez Morín, sí, de veras, sí, conservas esos principios, creo en ti, y va a salir un líder, y va a decir, yo vendo gelatinas, ¿le vas a creer? Entonces, si todo eso es no, entonces lo que tenemos que hacer, y lo dice Jimena muy bien, pues tenemos que reconformar a nuestra sociedad, seguir dando la lucha y seguir ganando con hechos la credibilidad de la gente, porque la gente ya no se chupa el dedo. Si hubo un fraude electoral brutal en el 88, cuando se cayó el sistema, que ustedes todavía no habían ni nacido, la sociedad en el 88 no era la sociedad del 2024, O sea, yo sí todavía dejo una opción, y los próximos días, para como parte de la sociedad, ni como comunicador, ni como nada, como parte de la sociedad, yo les voy a decir, miren, chavos, la historia fue esta: perdió Claudia Sheinbaum, perdió Morena, perdieron cuál sobrerepresentación, cuál nada. Este fue un fraude de Estado desde el principio hasta el final. De aquí en adelante discutan lo que quieran. Esa mujer podrá tener la autoridad del poder, pero nunca va a tener la legitimidad. Y sin legitimidad es bien difícil gobernar. Pues se le viene difícil, bastante difícil a Claudia Sheinbaum con todos esos ingredientes mezclados. Pochita. Exacto. Pobrecita, no, y pobrecito México, pobrecito los que estamos aquí, los que estamos dando la batalla, los que vivimos aquí, los que queremos que una nueva generación pues se encuentre un país próspero, esos son los pobrecitos. Así es. Bueno, pues cerrando el programa 99 de Atypical TV, Pedro, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No de Atypical, de Jóvenes Atypical. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, ha sido todo un gusto. Gracias.
Gracias, Guillermo. Y no olviden, por favor, ayudarnos a compartir este programa, comentar lo que nos platiquen, qué es lo que opinan de pues de lo que platicamos. Eso nos ayuda bastante, siempre los estamos leyendo. Nos vemos el siguiente fin de semana, tengan un gran sábado y nos vemos otra vez en Jóvenes Atípicos. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a los cerdos. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los cerdos y entre paréntesis, crónica de la traición. 2018-2024. Andrés, en lugar de trabajar como cualquier estadista en el mundo, se dedicó cada mañana de lunes a viernes a esconder la realidad de nuestro país y vendernos a un México que nunca existió. El objetivo, asegurarse la elección del 2024 para convertirlo en un país socialista de acuerdo a los estatutos de los foros de Sao Paulo y de Puebla. Él sabía que para lograrlo se necesitaban mínimo 2 sexenios. En 6 años pasó lo siguiente: más de 1,500 mañaneras, más de 135,000 mentiras o verdades no comprobadas, una abierta defensa a los cárteles del crimen, organizado alrededor del país, una abierta persecución a los opositores del régimen, una descarada protección a todo su círculo de colaboradores y amigos que habían robado al país más que Alibaba y los 1,500 ladrones. Y finalmente, un plan diabólico para destruir poco a poco las instituciones que habían servido noblemente a nuestro país y a nuestra democracia. Construir su imperio a través de la sierva más obediente y menos carismática de todos sus colaboradores. 2021. Error de cálculo. Perdió la mayoría absoluta en el Congreso. Sus planes para destruir a México se cayeron como un castillo de arena. Pero como todos los gatos, aún le quedaban todavía a Andrés unas 3 vidas. Golpe de suerte. Elecciones de junio 2024. El nuevo Congreso tomaría posesión en septiembre y Andrés se larga a la chingada en octubre. Un mes para lograr sus metas con sus nuevos congresos. Finales del año 2023. Destapar a Claudia en octubre para que tenga ventaja sobre su opositor u opositora de unos 6 meses. Imponer como presidenta del INE a su amiga, la basura y traidora Guadalupe Tadei, y así controlar la elección. Sobornar mínimo a 7 consejeros del INE para asegurar el triunfo electoral. Sobornar a 4 cerdos, basuras y traidores magistrados del Tribunal Electoral. Lograr en la Cámara una supermayoría para consolidar la dictadura de partido. Una vez logrados sus objetivos, nombrar a los 2 mayores traidores, corruptos y lamentados de Morena como coordinadores de las 2 bancadas, Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Y por último, corromper y comprar a 3 senadores traidores de la oposición para asegurarse la legitimidad de la reforma judicial. Ya tienen a 2 traidores y basuras del PRD. Les falta 1. En un solo mes, el traidor de Andrés destruirá la democracia.
la libertad de tránsito, la libertad de expresión y sobre todo el Estado de Derecho. El mundo está protestando y a él le vale madres. Su rencor, su ideología del siglo pasado nos va a retrasar 30 años. Y Claudia, que se las arregle y que me siga obedeciendo, dijo Andrés. Que no se le olvide que la gente votó por mí, no por ella. Y México me vale madres. Ya me vengué de la piña esa y los jueces que me bloquearon estos 6 años. Ya pasó mi reforma judicial y ya estoy protegido junto a mis seres queridos de cualquier pinche magistrado loco que nos quiera entambar. Y para terminar, todo el poder y lana al ejército para que con los abrazos y no balazos protejan al crimen organizado y me protejan a mí. Lo que Andrés nunca se imaginó es que Biden se va hasta diciembre. ¿Verdad, Andrés? Familia Tipical, esta es la carta semanal de este jueves. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.